bienvenidos a mi canal RG8. Hoy estamos aquí en el circuito de Kyalami. Os quiero recordar que estos setups son los mejores que se pueden adquirir ahora mismo en el mercado y luego están puestos a punto por mí para que todo el mundo pueda conseguir unos buenos tiempos. Unos tiempos que siempre vosotros podréis mejorar y que tendréis que tener en cuenta que cada coche se adapta a un tipo de circuito. Habrá algunos que funcionen mejor en unas pistas y otros en otras. Y después de la recta llegamos a esta primera curva, una curva en la que la referencia de frenada sería en el cartel de 100 donde tenemos esta raya, una frenada que tenemos que tener en cuenta en la que esta curva es peraltada. ¿Qué significa que es peraltada? Que está en caída, tiene como una pequeña bajada, con lo cual en la frenada los pesos se cargan mucho en el tren delantero, en nuestra suspensión, y siempre va a tender a sacarnos fuera. Tendremos que trazar una línea recta hasta este punto más o menos para luego cerrarnos al interior de la curva. Es una curva que también permite un poco dos trazadas. Una un poco más abierta, que llegamos hasta aquí y nos cerramos, y otra en la que nos vamos tirando hacia el vértice para luego abrirnos un poquito a la salida y volvernos hacia. Las dos trazadas son válidas, simplemente tendrás que encontrar un poco en la que tú te encuentres más cómodo. Tened en cuenta que además este es uno de los puntos de adelantamiento del circuito, en la que venimos de una recta muy larga y si tenemos a alguien pegado al rebufo nos va a adelantar, con lo cual deberemos de defender muy bien la parte interior para evitar eso. Y aquí lo vamos a ver, vemos cómo nos tiramos un poco al interior, nos abrimos hacia la parte exterior para preparar la segunda curva, que nos comemos también un poquito al arcén y vamos en línea recta para preparar la siguiente de izquierdas. Lo vamos a ver todo tranquilamente. Bien, lo vemos aquí a cámara lenta, cómo nos comemos este interior, preparamos las enlazadas, nos vamos un poco largo sin perder la tracción para volvernos a subir a este piano, que no nos tenemos que subir en exceso para marcar esa línea recta de frenada que no se frena, simplemente colocas para hacer esta parabólica de izquierdas, en la cual nos volvemos a comer este piano, alargamos hasta la parte exterior, cuidado con no pisar la hierba. Esta pequeña recta llegamos a esta curva, una curva que para mí es una de las curvas más complicadas o de las más complicadas que tiene este circuito y muy técnica, donde se puede ganar y perder mucho tiempo para hacer esta parabólica que nos iremos abriendo hasta ganar el arcén interior y prepararnos en la bajada para la siguiente que tenemos de izquierdas. Después de la bajada, que llegamos con mucha velocidad, llegamos en tercera y es una curva que se hace en segunda.
nuestra referencia de frenado es donde tenemos el cartel de 50, donde tenemos la raya. Ahí hundiremos la suspensión, frenaremos fuerte para seguidamente liberarla y tener un buen paso por curva. Nos acercaremos bien a este piano de la izquierda para luego abrirnos hacia el de la derecha, teniendo mucho cuidado de no sobrepasarlo para no perder el control. También aquí al final de la bajada es un punto de adelantamiento, con lo que deberemos de defender el interior si tenemos a alguien muy cerca. Llegamos a una de las zonas más complicadas del circuito, una zona muy técnica, en la que tendremos que retrasar un poco la frenada para tirarnos al interior de este ápice, de este arcén, que no podremos pisarle en exceso, porque si nos subimos a él nos va a descolocar. Algo que en el siguiente de abajo sí tendremos que cogerle muy por encima para intentar hacer una línea recta hacia el arcén de la izquierda, aprovechando toda la pista. Es muy importante que esta primera curva la hagamos bien para preparar la siguiente de bajada. Si no conseguimos entrar en ella de una forma correcta, nos cerrará tanto el ángulo que cuando queramos trazar la de abajo no nos lo va a permitir y nos hará que perdamos toda la velocidad y la tracción para la subida. Llegamos a esta parte del circuito donde nos encontramos con esta frenada que es bastante complicada. Es un poco ciega en subida y nuestra referencia de frenado será, una vez pasado nuestro cartel de 50, empezaremos nuestra frenada. Una buena referencia que yo siempre me fijo es donde tenemos esta caseta de Marshall. Nos quedará un poco con el rabillo del ojo en la parte izquierda. Justo cuando la pasamos es donde tendremos nuestra referencia de frenado, donde nos tiraremos hacia el interior de este arcén que nos permite subirnos a él para luego irnos alargando la trazada hacia la derecha para iniciar la bajada. Llegamos a esta bajada que llegamos en cuarta velocidad y meteremos quinta y nos permite dos líneas de trazada. Una en la que iremos pegados muy al interior para luego buscar la siguiente de derechas y otra que se hace como en forma de V. Nos pegamos al interior para abrirnos a la parte de la derecha y volvernos a cerrar para enlazar con la siguiente curva. Las dos trazadas son válidas, simplemente tendrás que encontrar la que tú te veas más cómodo. Nuestra siguiente curva, nuestra referencia de frenado es donde tenemos esta raya que encontramos aquí en el arcén, para luego alargarnos completamente a la izquierda, sobrepasando las dos ruedas del coche para intentar perder lo mínimo posible de tracción y velocidad en la bajada.
Y ojo, que aunque es un circuito que es complicado de adelantar, hay diferentes puntos en los que tendremos que defender muy bien, como la parte de atrás donde tenemos la subida, es otro punto que hay que defender el interior si viene gente muy cerca. Aquí nos pasa lo mismo, deberemos defender el interior para que no nos pasen. Es complicado, pero hay que defender esos puntos. Llegamos a la curva más complicada de todas, sin ninguna duda. Una curva que es un poco ciega, llegamos en tercera y nos tenemos que tirar con la máxima confianza a este interior sin tocar para nada esta banana amarilla, porque nada más que la rocemos un poco nos va a descolocar el coche y nos va a sacar a la tierra. Simplemente si dudamos a la hora de tirarnos a ella, ya nos hará perder mucho tiempo. Una curva que nos pegamos en tercera a máxima velocidad, la trazamos casi hasta el exterior de esta curva sin tocar la tierra para la bajada final que nos encara con la curva de izquierdas para ir. Y llegamos a la última curva del circuito. Nuestra referencia de frenado es donde tenemos este cartel de 50, donde tenemos la casetilla de los Marshall. Ahí iniciaremos nuestra frenada, una frenada que al ser en bajada carga mucho el peso en el tren delantero, con lo que tendremos que ser muy progresivos con la presión sobre el freno para no bloquear la dirección e irnos largos. Tendremos que tirarnos al interior del ápice de esta curva, comiéndole un poco para luego irnos abriendo hacia el lado derecho y aprovechar toda la pista.